La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. En realidad es a los hermanos de Asia Menor, pero ya lo hemos dicho muchas veces siempre, pero es bueno aprenderlo, que el pastor de la iglesia de Éfeso le puso nombre de su iglesia a la carta para darle sentido a su iglesia. Él no sabía que estaba haciendo algo con la palabra del Señor, era una carta de un apóstol. Solamente después entendimos que se trataba de la palabra del Señor, pero por eso le llamamos la carta a los Efesios. Pero recuerde, y lo digo una vez más, porque quisiera señalar y dejar bien claro para nosotros que se trata de una carta entonces a nosotros. Yo también podría ponerle, ¿no? Es la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Orea. También podemos decirlo de esa manera. ¿De acuerdo? Así es que tomémoslo de ese modo y estoy seguro que tendremos, no sé, como más desafío al estarla leyendo y estudiándola para nosotros. Pero le hemos llamado a este estudio de la carta de Pablo a las iglesias de Asia Menor, la enseñanza global, le hemos llamado así, la iglesia de los sueños de Jesús. Hoy estamos en el estudio número 33, me parece. Sí, así es. Pero le hemos añadido para esta sección de la serie una comunidad unida. La iglesia de los sueños de Jesús, una comunidad unida. Y esta es la tercera parte de esta sección de la serie. Y estudiaremos hoy solo 2 palabras de la carta del apóstol Pablo, la llamada carta a los Efesios. Solo 2 palabras que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 4, pero la primera parte, primera parte, un cuerpo. El apóstol Pablo dice un cuerpo. Será todo lo que estudiemos hoy, porque tiene una enseñanza muy importante para nosotros. Como ya hemos aprendido en los anteriores estudios, la iglesia es creación divina. Dios creó su iglesia, pero su materia prima es humana. Es decir, la iglesia está formada por seres humanos, creados, salvados, transformados e integrados por el Señor. Pero somos humanos, es que la iglesia es humana, aunque, digámoslo así, de manufactura, de creación, de diseño divino. Pero la materia prima es humana. Somos nosotros, ustedes y yo. La unidad de la iglesia, entonces, no depende tanto de los que la forman, como depende de aquel que la formó y de aquel que los formó a los que forman parte de la iglesia. Así es que lo dijimos desde la semana pasada, la iglesia en su ADN tiene la unidad. Sin embargo, los que la formamos debemos entender lo que somos, debemos entender nuestro propósito, debemos entender nuestra misión, nuestras metas y debemos vivir en congruencia con ello. Por eso estudiamos su palabra, porque queremos saber qué dice Dios acerca de nosotros, quién soy yo, quiénes somos según Dios dice que somos. Y una vez entendiendo eso, pues somos congruentes con esa verdad. Vayamos pues a la Biblia otra vez y encontremos principios y claves para hacer la iglesia de los sueños de Jesús, una iglesia unida, una comunidad unida. Leamos el texto completo y después concentrémonos en la enseñanza de hoy, aunque por completo me refiero que vamos a leerlo hasta el versículo donde se encuentran las 2 palabras que hoy estudiaremos. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí dejémosle, pero recuerda, solo el versículo 4, esa parte del versículo 4 es la parte que estudiaremos de manera particular, la primera parte, un cuerpo. Y aquí las enseñanzas de las semanas pasadas, la unidad a causa de la naturaleza de la iglesia, es decir, la unidad es algo que Dios nos dio a la iglesia. Eso se trata de hacer de acuerdo al ser, de acuerdo a lo que somos, hacemos. En segundo lugar, estudiamos unidad a causa del carácter renovado, ser de acuerdo al nuevo nacimiento. Es decir, el Señor nos transformó. Estamos unidos porque Él nos transformó. Tal como éramos antes de ser cristianos, no podíamos unirnos jamás, pero Él nos transformó y nos hizo coincidir. La unidad en Cristo requiere de la transformación de los cristianos. Y en tercer lugar, aprendimos la semana pasada también
porque aprendimos dos cosas la semana pasada. Unidad a causa de la disposición. Ser de acuerdo a la pasión. El texto dice solícitos. Y solícitos es una palabra muy fuerte que tiene que ver con poner todo nuestro ser, todas nuestras ganas, todas nuestras habilidades para lograrlo. Se trata de algo natural en los creyentes. La unidad de la iglesia es algo natural en los creyentes, pero para ejercerla se requiere esfuerzo de los creyentes. Y aquí la enseñanza de hoy. La unidad a causa de la luz de la pertenencia. A causa de la pertenencia. Unidad a causa de la luz de la pertenencia. El texto dice, un cuerpo. Efesios 4, versículo 4, primera parte. Unidad por causa de la integración espiritual, le podemos llamar a esto también. Ser de acuerdo a la pertenencia, ser de acuerdo a donde pertenecemos, ser de acuerdo a quién es nuestro dueño, ser de acuerdo con quienes estamos comprometidos. De eso se trata aquí. La iglesia fundada por el Señor no es una organización de personas, ni es una concentración de voluntades. La iglesia fundada por el Señor es un organismo viviente. Es el cuerpo de Cristo, es la esposa del Cordero. Somos más que simplemente personas convocadas y unidas por algunos acuerdos, por la democracia, por las reglas parlamentarias, por un acta de creación de la institución. No, así se unen todas los grupos que hay en el mundo. Así se unen los clubes, así se unen los negocios, las sociedades, las empresas, así se unen basados en reglamentos, en acuerdos que firman, en aportaciones que hacen para sus negocios, pero no, la iglesia de Cristo es más que eso, es un organismo viviente. Adquiere una personalidad colectiva, tanto que Jesús le llama su esposa, la iglesia es su esposa. La Biblia habla de la esposa del Cordero y se refiere a la iglesia. Y somos como un cuerpo, un cuerpo, si usted analiza un cuerpo humano, su cuerpo, mi cuerpo, no es una organización de músculos, huesos, nervios, tendones, sangre, no es una organización de materia prima, no, señor, es algo más, es un organismo viviente. Organización es poner usted las cosas en orden, ¿no? Yo ahora mismo tengo afuera todos mis cables, pero tengo esta cajita simpática donde tengo todos mis cablecitos que uso para transmitir las conexiones de las computadoras, del iPad, porque han de saber que aquí me estoy viendo a mí mismo 4 veces, porque tengo aquí reproducción diferente, y resulta que aquí los organizo de una manera determinada, el más grande aquí, luego el mediano acá, 2 que son igualitos frente a frente. Eso sería organización. Eso sería poner cosas juntas y organizarlas de acuerdo a tamaños, colores o que embonen sus partes, y eso sería una organización. Una máquina cualquiera tiene engranes, tiene poleas, tiene bandas, tiene cadenas, tiene tornillos, clavos o yo qué sé, y usted los pone juntos y los organiza en el lugar que corresponde y pues funcionan. Eso sería, pero eso no tiene vida. Ahí no hay vida. No, la iglesia es un organismo viviente. No es una organización de gente humana, ni siquiera una coincidencia de voluntades, es mucho más que eso. Es un milagro creado por Dios, de tal manera que adquirimos personalidad, todos juntos tenemos una personalidad. Por eso hay iglesias, hay de iglesias a iglesias, porque hay iglesias, no sé, muy formales o muy tradicionalistas o muy legalistas, que usted entra a ese templo y se respira legalismo ahí, o se respira tradicionalismo, o lo que sea, y en otras se respira escándalo, gritos o caídas al suelo, qué sé yo. Por eso las iglesias tienen personalidad colectiva, porque sí, somos un organismo. Los parlamentarismos, las reglas parlamentarias, las tradiciones, las leyes y los reglamentos no son lo que da sentido a la iglesia, sino la vida del Señor Jesucristo que se expresa por medio de nosotros. Porque si somos el cuerpo de Cristo, ¿puede usted imaginar lo que eso significa? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Imagínense que hay una persona por ahí que es su cuerpo. O sea, es su cuerpo. Usted manda a esa persona a otro país y en ese otro país esa persona es usted en cuerpo. Eso no lo puedo ni entender bien eso, porque por supuesto que un humano no podría hacer esa cosa, pero Cristo sí puede, y Él dice que nosotros somos su cuerpo, la iglesia somos su cuerpo, nos dice la palabra. Somos más que una estrategia social, somos una estrategia divina.
Somos el milagro de la presencia de Dios en la tierra. Creo que esa es la única manera de medio entender este concepto bíblico, que somos su cuerpo. Somos el milagro de la presencia de Dios en la tierra. Él es espíritu, es espíritu, ¿no? Él no ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Está en todas partes, por eso no podemos entender su grandeza, porque Él es un ser absoluto, nosotros somos relativos. Pero Él estuvo un tiempo encarnado entre nosotros. Celebramos eso en Navidad, cuando se encarnó, cuando comenzó el milagro de la encarnación. Pero luego murió crucificado por nosotros, resucitó el domingo, un domingo al tercer día, y luego ascendió a los cielos. Y ya no está físicamente, ya no se manifiesta ahora físicamente, ¿o sí? Bueno, pues no en el sentido estricto de la palabra, pero sí en el sentido eclesiástico de la palabra. Porque si somos su cuerpo, Él sigue aquí en la tierra y ahora se manifiesta como se manifestaba cuando la encarnación, ahora se manifiesta con su iglesia. Así que todos nosotros juntos como iglesia somos el milagro de la presencia de Dios en la tierra. Cuando estaba en Palestina y sintió en su corazón la necesidad de hablar con una mujer samaritana, entonces le dijo a sus discípulos, vayamos para acá, tenemos que ir a este lugar, y se encaminaron hacia allá. Tenían hambre, hacía hambre, y entonces dijeron al Señor, déjanos ir a buscar algo de comer, y él se quedó ahí en el pozo. Cuando llega una mujer, habla con ella, esta mujer se convierte, experimenta salvación, la gracia de Dios, regresa a su pueblo a evangelizar, la primera evangelista de la Biblia. Cuando Jesús tenía necesidad de hablar con una persona, pues iba. El día de hoy, cuando el Señor tiene necesidad, tiene el deseo, en su soberana voluntad, el deseo de hablar con una persona, hace lo mismo que cuando con la samaritana, pues vaya y habla con ella. Y usted me dice, ¿cómo le hace? Pues enviándolo a usted o enviándome a mí. Así de simple. Somos el milagro de la presencia de Dios en la tierra. Ahora mismo el Señor seguramente quería hablarnos a todos nosotros, los que estamos conectados, los 85 del Facebook y los 215 o los 215, o no, ya no entendí eso, no, los 139 que están en el YouTube y los no sé cuántos que están en el Facebook, y quería hablarnos, y entonces pues Él nos lo hace, nos habla. ¿Y qué utiliza? Pues utiliza a René, que está ahí transmitiendo, y utiliza a los hermanos que cantaron, y utiliza a los hermanos que pusieron los anuncios, y espero que me esté utilizando a mí para hablarnos, pero sigue siendo Él en nosotros. ¿Puede imaginar usted la grave responsabilidad que tenemos al decir esto la palabra? Que somos su cuerpo, y es justamente la palabra que estamos estudiando, un cuerpo. Somos un cuerpo, porque lo interesante y lo importante y lo maravilloso es que no somos muchos cuerpos, somos un cuerpo en Cristo. Somos el milagro de la presencia de Dios en la tierra. Dios está presente en este mundo encarnado por medio de su iglesia, se hace presente. Y cuando quiere tocar a los leprosos, usa nuestras manos. Y cuando quiere bendecir a los enfermos o necesitados, usa nuestras manos. Y el dinero, iba a decir nuestro dinero, pero no, es su dinero. El dinero que es de Él y que nos ha dado administración para compartirlo. Así lo dice Pablo. Miren, le leo otro pasaje de la misma carta a los Efesios, pero pasaje anterior de los que ya leímos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego miren lo que dice, la cual es su cuerpo. Y luego dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud. O sea, la iglesia es su cuerpo, y luego aclara Pablo, la plenitud. ¿A qué se refiere? Déjeme decirlo de esta manera. ¿Qué le hace falta al Señor Jesucristo aquí en la tierra? Porque usted y yo hablamos con Él, entonces sí está entre nosotros. De hecho, Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero al Señor le hace falta algo, sí, le hace falta algo. ¿Qué? Cuerpo físico. Y no es que Él carezca de algo, no, Él es perfecto, Él puede aparecérsenos y en la forma que quiera. Pero ha querido no manifestarse como lo hizo en la encarnación en este tiempo. Entonces la iglesia es su cuerpo. Pero la palabra que añade Pablo aquí es la plenitud. Algo así como que la iglesia es lo que complementa lo que el Señor Jesucristo ahora mismo, por decisión de Él, porque es soberano, no tiene en la tierra, cuerpo. Pero sí lo tiene en nosotros.
Y luego dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él está presente en cada rincón de este planeta y a menudo está presente a través de nosotros, su iglesia. La unidad de los cristianos no es otra cosa que la acción de pertenecer a una manifestación divina. Todo esto que he estado reflexionando acá nos lleva a esta conclusión. Entonces, la unidad en Cristo, la unidad de la iglesia, el estar unidos a la iglesia, es pertenecer a una manifestación divina. Es pertenecer a un acto de Dios, a un acto divino de manifestarse al mundo. Oiga, eso por un lado es un gran privilegio, ser iglesia de Cristo, y por otro lado es una gran responsabilidad, porque soy el cuerpo de Cristo. Soy, junto con todos los demás cristianos, la plenitud de Cristo en la tierra. Imagínense que andemos dando mal testimonio. Imagínense que andemos regándola por ahí. Imagínense que andemos causando mala impresión a la gente con nuestros comportamientos, con nuestro vocabulario, con nuestros valores éticos torcidos, con nuestras fechorías. Líbrenos, Dios, de eso. Estamos estudiando solo una parte pequeña del versículo, un cuerpo. Pero no perdamos de vista que la enseñanza y la importancia de la enseñanza es enorme. Se trata de la esencia del carácter de la iglesia. Así que conviene que entendamos las cosas que no son la iglesia, para que entendamos por eliminación qué sí es la iglesia, ¿de acuerdo? Existen algunos errores muy elementales y otros muy complejos que debemos reconocer. Por ejemplo, la iglesia es mucho más que el templo. Eso es vital saberlo. La iglesia no es un edificio, es una comunidad de personas redimidas por Cristo que se relacionan para cumplir con los propósitos del Señor en la tierra. El problema es que muchas veces cuando vamos al templo decimos que vamos a la iglesia, incluso cuando no es día de culto y decimos vamos a la iglesia, pero en realidad vamos a las instalaciones de la iglesia, porque a esa hora, los martes a las 3 de la tarde en Plutarco Elías Calles, no hay nadie bueno, sí hay los guardatemplos, las secretarias, pero no está la iglesia reunida, pero decimos voy a la iglesia. Pero lo que queremos decir es voy al templo o voy a las instalaciones donde se reúne la iglesia, pero yo sé que la mayoría lo entendemos, pero seguimos usando un vocabulario de alguna manera no tan bien usado. Tengamos cuidado con ello y distingamos el edificio de la iglesia. Ahora, si por costumbre seguimos usando la palabra iglesia para referirnos al edificio, no hay tanto problema. Lo que sí sería un problema es que no entendamos la diferencia entre la iglesia y el edificio. La iglesia somos las personas, el templo son las rocas, las paredes, los cables, los castillos de varilla, de acero. Eso que constituye un edificio, eso es el templo, pero la iglesia somos las personas. La iglesia es mucho más que un club social. La iglesia tiene propósitos mucho más altos que los de un club social. Ciertamente en ocasiones funciona como un club social espiritual, la iglesia, un club espiritual, donde los que somos afines a la fe en Cristo nos congregamos para desarrollar nuestra vida religiosa, porque los clubes sí se juntan, ¿no? Los que son futbolistas o los que son deportistas o los que hacen aeróbics o los que les gusta hacer acto de beneficencia o los que, es decir, la gente se junta y forma clubes de acuerdo a sus afinidades. Y sí, la iglesia nos junta los que somos afines a Cristo. Somos afines a Cristo, somos afines a compartir el evangelio, somos afines a glorificar a nuestro Dios, pero somos más que un club social nosotros. No buscamos cumplir propósitos en la tierra solamente, sino cumplir propósitos mucho más excelentes que solo eso. Buscamos hacer la voluntad de Dios, transformar el mundo, proclamar su evangelio, perpetuar la iglesia y establecer su reino en el mundo entero. Oiga, discúlpeme, pero esos son propósitos y no otra cosa. Esos son propósitos en serio. Hacer la voluntad de Dios, transformar al mundo. Estamos aquí para transformar al mundo. Así es que la iglesia es mucho más que un club social. Pero también podemos decir que la iglesia es mucho más que una institución de beneficencia. La iglesia tiene la misión de ayudar a los necesitados. El Señor le dijo a sus discípulos, Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer, Mateo 14:16. Pero la mejor manera de ayudar a los necesitados es compartiendo con ellos el mensaje del evangelio. Ahora bien, algunos están tan necesitados que antes de decirles con palabras el mensaje de salvación debemos decírselo con hechos, ¿no? Alguien me enseñó, antes de hablarle a un niño hambriento del amor de Dios,
llénale el estómago, llénale la necesidad de comida. ¿Cómo le hablas del amor de Dios si Él está hambriento? No te va a escuchar. La iglesia sirve, la iglesia comparte, la iglesia da. Hace unos días, no recuerdo cuándo fue, pero tuve una reunión con los hermanos de Somos Todos, este ministerio que tenemos para tener, perdón, un centro un centro, ¿cómo se dice?, comunitario allá en Chimalhuacán. Atendemos a las mamás, a los niños, a las familias, es decir, queremos que las familias vivan bien. Y la pregunta de los hermanos trabajadores, que me encanta su pasión por el servicio: ¿cuándo comenzamos, pastor? ¿Cuándo abrimos las puertas? ¿Cuándo seguimos dando de comer a los niños? ¿Y cuándo seguimos haciendo las fiestas que hacemos para ellos? ¿Y cuándo les llevamos ropa y zapatos? Porque hacemos eso, servimos a la gente. Por eso es que desarrollamos estrategias de acción social en las que proveemos a la gente de alimento, ropa, atención médica, educación social, etcétera. Porque queremos mostrar el amor y el evangelio en acción. Sin embargo, atender solamente las necesidades físicas de la gente, sin considerar el propósito principal de compartir el mensaje de salvación, es ir en contra de los propósitos de la iglesia. El hambre física no es el problema número uno de la raza humana. La pobreza económica no es el problema número uno de la raza humana. La injusticia social no es el problema número uno de la raza humana. El problema número uno de la raza humana es estar lejos de Dios, porque una persona lejos de Dios está bajo condenación eterna. Ese es el problema. Ese es el problema más serio de cualquiera. Por eso la iglesia sirve, comparte sus bienes, pero lo hace con el fin de mostrar el amor de Dios y buscar resolver el problema número uno de los seres humanos. Que nazcan de nuevo, que se conviertan, que crean en el Señor, que caminen con Él. Es curioso, pero muchas personas vienen a nuestras reuniones buscando ayuda económica. Algunos incluso tratan de engañarnos porque solo buscan dinero para seguir con sus vicios. Quiero decirles que nos han tocado muchos casos curiosos, muchos casos simpáticos de personas que vienen a ayudarnos. Entre paréntesis, ayudamos a todos, siempre los ayudamos. Por cierto, entre paréntesis, hermano, si a usted se le acercan personas, ahora que regresemos a lo personal, e incluso si usted ha recibido solicitudes de ese tipo a través de la internet o por teléfono, tenga cuidado. Si personas llegan con usted y le piden ayuda, por favor, llame a los diáconos y que lo atiendan los diáconos. Si usted quiere darle a esa persona una ayuda, sí, pero hágalo a través de los diáconos, porque tenemos maneras de ayudarles y de saber qué está pasando con ellos. Algunos, ya ven que nos reunimos en el gran foro, algunos llegan ahí y dicen: no, es que tengo que irme, no tengo dinero para el camión, voy a Guadalajara y no sé qué tanto. De ahí salen los camiones a Guadalajara. Entonces le decimos: perfecto, no se preocupe, le vamos a ayudar. Quédese al culto si quiere un rato, escuche la palabra y ahorita al terminar el culto le vamos a... No, quiero que me digan, algunos muy exigentes. No, quiero irme. Ahí nos empezamos a sospechar. Pero en ocasiones decimos: muy bien, le vamos a pagar su boleto. Incluso le vamos a comprar un lonche, unos refrescos para todo el camino. Y el hermano fulano lo va a llevar a la central camionera para que ahí le compre el boleto. No, denme el dinero, yo me lo compro. No, el hermano le va a comprar su boleto. No, yo quiero. Y empiezan. Pues no, que son muy cristianos. Pues entonces nos damos cuenta de que era una mentira lo del boleto, Guadalajara, no sé qué. Pero el colmo es, algunos han venido, algunos vienen varias veces y nos cuentan que se le murió su mamá y resulta que ya van como 5 veces que viene y se le ha muerto 5 veces la mamá o la tía o la abuelita. Algunos nos hablan de que tienen un enfermo, le tratamos de llevar a la farmacia para comprar medicamentos y resulta que no quería el medicamento. Pero hemos descubierto algunos muy interesantes. Por ejemplo, les cuento que en cierta ocasión, no me pasó a mí y no pasó en Oreb, sino pasó allá en Chiapas, a un hermano pastor. Llegó una persona de Centroamérica y le dijo que él era cristiano, que incluso él predicaba el evangelio, que él, si querían ellos, podían ponerlo a predicar, por supuesto con su correspondiente ofrenda, y que él era una persona que había hecho cosas por Dios y no sé qué. Y entonces el hermano pastor le preguntó: oiga, qué interesante, porque el hermano sospechaba que estaba haciendo demasiado alarde a lo que decía. Le dijo: oiga, hermano, sí. Y hermano, cuénteme, ¿qué dice Juan 3:16? Y el hombre dijo: que le manda saludos. Imagínense, ¿qué dice Juan 3:16? Que le manda saludos. Ni siquiera sabía que hay un evangelio que se llama Juan y que se divide en capítulos y versículos, y dijo que le manda saludos, o sea, Juan. Por supuesto que, independientemente de eso,
ayudamos a las personas. Y estoy seguro que montones de veces alguna persona nos ha engañado. Ha sido muy lista, más lista que nosotros, y nos ha engañado, y nos ha convencido, y les hemos dado dinero, o les hemos dado alguna cosa, y nos han sorprendido. Pero ¿sabe qué? No nos engañó a nosotros. Y además esperamos con todo el corazón que esa persona un día andando por ahí y se recuerde a aquellos tipos que yo les jugué una trampa y les dije, pero sí me dieron, pero sí me ayudaron. La iglesia de Cristo ayuda, ayuda y prefiere en ocasiones ser engañada por algunos con tal de ayudar a los que de veras estaban necesitados, que no ayudar a nadie por tener el prejuicio de que me pueden engañar. La iglesia ayuda, la iglesia sirve, la iglesia comparte, porque somos los brazos de Jesús, pero lo que hacemos, lo hacemos para que la gente conozca el amor de Dios. Pero lo más interesante es lo que descubrí recientemente. Uno de esos necesitados que viene buscando apoyo económico me dijo que era católico y me mostró un folleto que hablaba de la Virgen. Aproveché para decirle por qué no va a la parroquia católica que lo ayuden. Y me dijo lo siguiente, porque me estaba echando mucho así de su creencia. Y le dije, bueno, ¿y por qué no fue allá para que lo ayudaran? Se lo dije así de mala manera. Se lo dije, ¿por qué no fue allá para que lo ayudaran? Y me dijo, de ahí vengo. Pero el padre de ahí me dijo que no podían ayudarme. Y fue él el que me mandó con ustedes, porque me dijo, vaya, ahí hay una iglesia, se llama Oreb, y ahí se ayudan, ahí sí lo van a ayudar, le dijo. El sacerdote le dijo a esta persona necesitada. Pues ni modo de no ayudarlo, dije, no vamos a dejar en mal al sacerdote, ¿verdad? No podemos dejarlo en ridículo. Entonces sí lo ayudamos para la reputación del padre. No, estoy bromeando, pero sí lo ayudamos. Ayudamos al prójimo, pero nuestra misión tiene que ver con la eternidad más que con lo material. Tiene que ver con las almas más que con los cuerpos, porque la iglesia, hermanos míos, es mucho más que una agencia de beneficencia. Y además, la iglesia es mucho más que una empresa, que solo una empresa a secas. La iglesia es una empresa espiritual que busca establecer el reino de Cristo, y el reino de Cristo incluye justicia, paz, bienestar y plenitud. Ciertamente los creyentes progresan cuando se entregan a Cristo y cuando viven en comunidad para que la conversión, porque la conversión incluye transformación. Les cuento que cuando yo era joven, un amigo mío en un grupo de teatro donde yo estudiaba arte dramático, yo le evangelizaba a todos, a mi maestro y a todos los evangelizaba, ¿no? En ocasiones sin saber exactamente cómo hacerlo, pero como estaba en mi primer amor, me pasaba evangelizando. Y este compañero empezó a sentir celos. Él era muy, muy católico. Y empezó como a molestarse conmigo. Y entonces un día, pues comenzamos a hablar él y yo pues yo le di con todo, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Yo había sido católico, así es que no tenía nada que enseñarme él de su religión, pero yo sí tenía que enseñarle de mi nueva fe en Cristo Jesús. Y entonces él, no pudiendo responderme algunos argumentos que yo le daba, me dijo, te voy a traer un libro. Y me trajo un libro que se llamaba El protestantismo ante la Biblia. No hablaba de la Biblia, no usaba la Biblia en lo absoluto. Solamente criticaba absurdamente. ¿Sabe qué decía el libro en uno de los capítulos? Decía que los cristianos, que las personas que se hacen cristianos progresan económicamente, progresan, tienen mejor modo de vida, mejor estilo de vida y pues, pueden comprar una casa o algo así, decía el libro mentado, lo cual qué bendición que alguien se dé cuenta que los cristianos progresamos, pero decía que porque los pastores daban dinero a las ovejas para que fueran al culto, que les daban, que repartían dinero y repartían despensas para que fueran al culto. No dudo que pudo haber tomado eso de algunas estrategias misioneras no tan buenas que se hacían en el pasado, como algunos extranjeros que venían a repartir jabones, repartir despensas, repartir cobijas, repartir esto y lo otro, para que la gente viniera al culto. Luego contrataban un pastor, hay tantas ovejas, pero se acababa el jabón, se acababan las toallas y ya nadie venía. Y era una estrategia, por supuesto, equivocada, que a través de regalitos traer a la gente. Tal vez por eso decía ese libro, pero por supuesto que es mentira, pero yo llegué a la iglesia, a mi iglesia con mi pastor, el hermano Mariano López, y le dije, oye hermano, fíjese que estoy leyendo este libro, es un libro católico que se llama El protestantismo ante la Biblia, y me dijo, sí, ¿y qué aprendiste? Y le dije, pues aprendí que usted me debe bastante, me debe como 6 meses, yo tenía poquito de ser cristiano, le dije que usted me debe como 6 meses, porque tengo como 6 meses de ser cristiano y venir a la iglesia, y pues no me han dado nada, al contrario, me han pedido, yo doy diezmos y ofrendas. Ahora, me encanta la idea que alguien nos critique de eso,
porque quiere decir que se nota que cuando una persona se convierte, prospera, o se le nota la felicidad, se le nota que vive mejor, vive más feliz, a lo mejor gana lo mismo, pero lo disfruta más, o a lo mejor gana lo mismo, pero ya no se lo chupa, ya no se lo gasta haciendo tonterías, porque nos ha transformado el Señor. Entonces, hermanos míos, la iglesia es mucho más que una empresa. La iglesia es una agencia de transformación de vidas. Un ser humano experimenta cambios, se operan en su vida cambios en todas las áreas de su vida, incluso la mayordomía. Un discípulo de Cristo es sabio en el manejo de sus bienes y honra a Dios con sus diezmos, ofrendas y primicias. Experimenta también la bendición de las promesas de Dios, como esa que dice: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10, leí la tercera parte. Sin embargo, debemos tener cuidado de no confundir la iglesia con una empresa multinivel, porque hay gente que cree que la iglesia es una empresa multinivel, como hacen algunos en el mundo evangélico de nuestros días. La iglesia no puede casarse jamás con fábricas de productos. Conmigo vienen montones de personas y me piden que yo adquiera una membresía, o no sé cómo se dice, que consiga personas, y suena bien, creo que soy bueno para convencer a las personas, creo que soy bueno, ¿no?, para dar argumentos, convencer a las personas, pero no puedo hacer eso porque no puedo revolver las cosas, no puedo el evangelio y luego convenciendo a las personas de que entren a mi empresa para convertirme en diamante a mí y que los demás. Ahora yo creo que cualquier miembro de la iglesia puede hacer eso y está en su derecho y debe hacerlo si a través de eso se gana el sustento diario. Amén. Y oro por ustedes, los que hacen eso, pero yo no podría hacer eso, porque sería confundir a la gente que la iglesia es como una empresa multinivel. No. La iglesia no puede casarse jamás con fábrica de productos, marcas o compañías, proveedores de servicios, etcétera, porque tarde o temprano se puede quedar viuda. La iglesia ya tiene esposo, no tiene que casarse con nadie más porque ya tiene esposo. Además, la iglesia debe ser santa. Debemos distinguir entonces la iglesia de todas esas ideas: templo, club social, institución de beneficencia, empresa, porque cuando entendemos lo que la iglesia es, entonces podemos ser parte de ella de manera integral. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y déjeme pensar en algunas ideas para resolver eso. La iglesia es cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto? Esto nos habla de por lo menos 3 características. Esto es para terminar. Esta es la conclusión. 3 características que nos hacen ser iglesia. Tenemos visión, misión y metas en común. Tenemos una visión, una misión y unas metas en común. Visión es responder a la pregunta: ¿por qué existimos? Misión es responder a la pregunta: ¿qué hacemos? Y metas es responder a la pregunta: ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es nuestra visión? Ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la gran comisión. ¿Cuál es nuestra misión? Proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor, adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. ¿Y cuáles son nuestras metas? Inundar el DF del evangelio y todo México, fundar iglesias en todo México y hasta lo último de la tierra. Claro, tenemos algunas metas específicas, pero como estoy predicando para todos, no solamente para los de Oreb, lo dejamos así en metas globales. Estamos unidos y sabemos a dónde vamos y nos dirigimos, y es una dirección en la que estamos juntos. De la misma manera que un cuerpo lo dirige la cabeza, a nosotros nos dirige Cristo. Pero hay una segunda cosa que significa ser cuerpo de Cristo: diversidad y coordinación. Aunque todos somos distintos, porque somos distintos los miembros de una iglesia, como son distintos los miembros de un cuerpo, ¿no es cierto? Estos dedos se parecen los dos, aunque en mi caso no se parecen tanto porque uno está chueco. Me lesioné y ni lo puedo doblar. Solamente lo puedo doblar con la mano, pero él se levanta solo. Pero no se parece a y ni se parece a la oreja, ni se parece a la nariz, el dedo, ¿no? Nuestro cuerpo tiene diversidad, cada miembro del cuerpo es diverso, el corazón, el hígado, ¿no? Todo eso es diverso, pero trabajan unidos, las partes de un cuerpo trabajan unidos. Así los cristianos somos diversos, algunos son hígados, algunos son riñón, algunos son ojo, pero trabajamos unidos, coordinados, eso nos hace cuerpo. Además de lo que dije antes, en primer lugar, que tenemos visión, misión y metas, nos hace cuerpo de Cristo, que somos diversos, pero tenemos coordinación hacia un mismo plan. Y en tercer lugar,
nutrición espiritual. Un cuerpo humano debe alimentarse y todos los miembros del cuerpo y cada parte de él funcionen en armonía para que el alimento llegue hasta la última célula del mismo. En el cuerpo de Cristo somos alimentados espiritualmente y todos participamos de la tarea y del beneficio de la misma. Crecemos y sanamos por la palabra para cumplir nuestra misión. Entonces, queridos hermanos, eso de ser cuerpo es maravilloso, es un milagro maravilloso. Tenemos visión, misión y metas. Somos distintos, pero estamos coordinados en pos de la visión, misión y metas. Y además somos nutridos por la palabra de Dios. Seamos parte del cuerpo de Cristo y busquemos la pertenencia en la unidad. Porque, acuérdense, estamos hablando de la unidad a causa de esto, la unidad a causa del otro. Ahora decimos la unidad a causa de la pertenencia. Pertenezcamos. No seas, hermano, de los que no pertenecen, de los que solo van de vez en cuando. No, únete, intégrate, pertenece. Te pertenecemos y nos perteneces. Esa es la idea. Aquel que nació en Navidad, aquel que dio su vida y pasó toda su existencia humana haciendo todo lo necesario para formar su iglesia, merece que lo honremos. El que nació en Navidad, que estamos celebrando en este tiempo de Adviento, después de que nació, pasó toda su vida terrena enseñando cosas y luego fue a la cruz del Calvario para que las cosas que enseñó fueran posibles. Y lo que enseñó se puede resumir en: fundó su iglesia para que su iglesia siguiera con la tarea que él le dejó, tomara la estafeta que él dejó y siguiera adelante. Por eso somos su cuerpo y su plenitud. Honremos su esfuerzo y entrega, siendo la iglesia de sus sueños. Honremos el esfuerzo del que nació en Navidad y vivió para formar su iglesia. Honremos su esfuerzo, siendo la iglesia de sus sueños. Una iglesia unida, una comunidad unida. Únete, hermano, únete. Unámonos ahora a través de este medio, pero preparémonos, porque muy pronto podremos estar unidos incluso presencialmente. Señor Santo, te doy gracias porque nos has hecho ser tu iglesia. Bendícenos a mis hermanos y a mí, y permítenos, Señor, estar así integrados, que honremos tu labor. Naciste para estar entre nosotros, para llamarnos a cada uno, para unirnos como imán a todos y formar tu iglesia maravillosa. Que así sea, Señor, y que podamos honrar tu esfuerzo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.